Dios te bendiga, amado. Bienvenido a tu canal de bendición, Enseñanza Cristiana. Estamos aquí con un contenido más en estos tiempos de Semana Santa, estos tiempos de reflexiones, donde la tradición nos llama a reflexionar, pero la Biblia nos manda a reflexionar todo el tiempo. En este momento vamos a hablar sobre este tema de Semana Santa. Por aquí tenemos un invitado. Tenemos el pastor Uribe. Le damos la bienvenida a nuestro pastor Uribe. Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de los que siguen esta plataforma. Para mí es más que un placer poder estar aquí y compartir contigo este momento y este tiempo. Amén, amén. Nada, vamos a empezar de inmediato, amado. Te invitamos a que le dé like a este contenido y que comente y te suscriba a nuestro canal. Vamos a empezar de inmediato. Estamos en tiempo de reflexión, ¿verdad, pastor? Así es. Semana Santa. Según la tradición Es que es donde se celebra la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que estos días se celebra. Ok. Sí. Pero para usted, ¿qué es la Semana Santa realmente? Bueno, para mí la Semana Santa, más allá de lo que la tradición, especialmente la tradición católica, Amén. por años ha establecido, no podemos ignorar que todavía quedan raíces, pero que con el tiempo ha ido decayendo muchas teorías, vamos a decir, o muchas enseñanzas, o muchos dogmas que ha establecido la Iglesia Católica, porque si nos trasladamos a una época más atrás, a nuestra niñez, y nos acercamos a estos días, nos damos cuenta que ha variado muchísimo. Así es. En aquella época, en nuestros días, yo me acuerdo que mi mamá, por ejemplo, días como los Viernes Santos no hablaba. La gente no iba al río, la gente no iba a playa, porque supuestamente se convertía en un pez, ¿verdad? Ese tipo de tradiciones. Pero más allá de todo eso, para mí es un tiempo comercial. Para mí es un tiempo en el que los comerciantes aprovechan la oportunidad y pueden lucrarse en sus negocios. Para mí es más que eso. Bueno, yo realmente no tenía mucho conocimiento sobre este tema, pero es como usted dice, yo cuando era niño, yo me enseñaban que los Viernes Santos tenía que levantarme sin hablar con nadie, tenía que echarme agua sin hablar con nadie, y bueno, esa agua de que era agua bendita. Sí, claro. Eso, claro. Bueno, pero a medida que el tiempo ha ido pasando, pues uno como que ha ido despertando un poco, la misma persona ha ido despertando. Lo que pasa es que a medida que la gente ha ido dándose cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, si te bañas te convierte en pez, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Si hablas te quedaba mudo. Por una o por otra razón la gente quiso. Hubieron gente que se arriesgaron. Hubieron gente que hablaban. Y entonces cuando se dieron cuenta de que no se quedaban mudos nada, comenzaron a entender que no era cierto. Que eran tradiciones, que eran fábulas, que eran reglas. Y no en forma de crítica, pero sí, para mí hay un secreto que la que ha fomentado siempre estos días ha sido la Iglesia Católica. Oh, sí. La Iglesia Evangélica siempre hemos tenido convicciones claras acerca de que no hay diferencia entre día y día, como Pablo dice en el libro de los Romanos. Correcto. Y hay un adagio y hay un principio en Romano que dice: el que lo guarda para Dios lo guarda, y el que no también. Exacto. O sea, yo no que vamos a decir que sea malo o bueno, pero que no tiene que ver nada con principios bíblicos. Son reglas que por años la Iglesia Católica ha establecido y se ha creado, y entonces, pero que con el tiempo se ha ido cayendo. Ya no tienen la misma fuerza, porque no son principios bíblicos. Al no ser principios bíblicos, pues por general ha ido decayendo. ¿Sabe qué? Hablando de las cosas que a uno le enseñaba, yo recuerdo cuando yo era muchacho, siempre escuchaba decir que cuando tú arrancabas de que una hoja de una mata de piñón, de que la leche que botaba era sangre. Sí, claro. Yo lo hice en una ocasión, pero nunca pasó. No, por exactamente. Entonces, cuando tú lo compruebas, te das cuenta que es mentira,
Simplemente se me estaban engañando. Eso es terrible. Eso es así. La gente sigue practicando. Yo creo que estamos en un tiempo de que la gente debe de despertar. Sí, claro, indiscutiblemente. Debe despertar. Incluso yo he observado que como se conmemora lo que es la muerte y la resurrección de Jesucristo en este tiempo de Semana Santa, que de hecho usted predicaba sobre ese tema, que cada año se celebra la muerte y la resurrección, pero que ya Cristo murió y resucitó hace 2000 y algo de años. Perfectamente. Entonces, yo creo que no hay motivo para que se conmemore eso, porque Jesús lo que mandó a celebrar fue la resurrección, Bien. no la muerte. Y es importante que entendamos que Jesús no simplemente no quiere que nosotros reflexionemos en eso. Jesús quiere que nosotros lo aceptemos. Exacto. Lo que realmente aconteció en la muerte y en la resurrección. No hacemos nada a partir del viernes, por ejemplo, que son los días más centrales de la Semana Santa, porque es el día donde se celebra la crucifixión. Y el domingo, que es el día de resurrección, tradicionalmente, ¿verdad? Correcto. No es así, pero tradicionalmente lo que se ha enseñado, no es eso lo que él quiere. Hablando de eso, pastor, yo tengo como una pequeña duda hace mucho tiempo, vengo trabajando eso en mi mente. El calendario judío y el calendario que nosotros tenemos no es el mismo. Exactamente. Porque yo observo en la Sagrada Escritura, específicamente en el Génesis, que cuando el Señor estaba creando, llegó un momento donde Él dijo que separó la luz de la tiniebla, y a la tiniebla le llamó noche, y a la luz le llamó día, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues yo observo que si el día empieza por la mañana y culmina a las 6 de la tarde, ¿qué le digo? Empieza en la mañana y termina a las 6 de la tarde. Entonces, no es verdad que el día tiene 24 horas, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que, como tú dices, el calendario judío y el calendario de nosotros, gregoriano, no es el mismo. Nosotros tenemos un día, 24 horas. Ellos tienen un día, 12 horas. Ahora, de ninguna de las formas que tú interpretes los calendarios para la muerte y la crucifixión de Cristo, de ninguna manera, ni interpretándolo en el calendario judío, ni interpretándolo en el calendario gregoriano, compagina entre el viernes y el domingo. Si nosotros nos vamos a establecer, por ejemplo, en lo que dice Mateo capítulo 12, verso 40, que dice que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches. Si tú lo interpretas desde el punto de vista del calendario judío, no da. No da. ¿Por qué no da? Bueno, porque si tú también sigues interpretando la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia habla de la hora novena, cuando el cielo se oscureció y el Señor le entrega el Espíritu. Correcto. Literalmente habla de la hora novena, vamos a decir las 3 de la tarde. Entonces vamos a decir que antes del gran día de reposo, comenzaba a las 6 cuando el sol caía, había que agilizar lo que era el proceso de sepultura, porque no podía haber ningún tipo de movimiento al caer el sol. Entonces vamos a suponernos que a Jesús lo enterraran a las 5 de la tarde. Cuando tú analizas conforme a la profecía que da Mateo en el capítulo 12, verso 40, de que Jesús tiene que estar 3 días y 3 noches, no da. No da. Porque cuando lo calculamos, entonces a las 6 de la mañana del sábado es un día. Un día. Pero hoy la noche. Falta la noche. Falta la noche. ¿Ves? Entonces, cuando tú vuelves y lo calculas el sábado, a las 6 de la tarde es un día. Pero ellos dicen que resucitó el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Laboral para nosotros es el lunes,
Pero acuérdese que en el calendario judío los días no tenían nombre. No. Solamente aparecen dos nombres: el Sabbat, que es el día de reposo, que es el sábado, y el primer día de la semana. Son los únicos días que aparecen con nombre en el calendario judío. ¿Eran numerados? Eran numerados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices que él resucitó el primer día de la semana, no compagina con la profecía de Mateo capítulo 40, capítulo 12, verso 40. Él tiene que estar en el vientre de la tierra, como estuvo Jonás en el vientre del pez. 3 días y 3 noches. Entonces no compagina. No da, no concuerda el tiempo, ni en el calendario de nosotros, ni en el calendario de ellos los 3 días. Pero yo me pregunto, ¿y qué ha llevado a la tradición a enseñarnos a nosotros sobre que resucitó el domingo, verdad? Bueno, el domingo, porque realmente la Biblia establece y dice, no dice que él resucitó el primer día. Toda la cita bíblica de los evangelios, específicamente que habla sobre el tema de la resurrección, del día de resurrección, no dice que él resucitó el primer día de la semana, que es domingo. Dice que los discípulos fueron muy de mañana y ya el cuerpo no estaba. Me parece que leí algo así. Pero no que él resucitó. Ahora, ¿qué pasa? Al sábado terminar en la tarde y la sepultura estaba lejos de la ciudad, era imposible para los discípulos ya a caer el día de reposo, el sábado, y al sepulcro. Yo he estudiado y lo que compagina es, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, que se celebraba en el mes de Abí, el 14. Por eso es que hay una confusión, porque el día que relata la Biblia que a Jesús lo mataron, que era el día de reposo, no era el día de reposo del sábado. Lo que pasa es que en la fiesta de la Pascua, entonces también venía la fiesta de los panes sin levadura, que está en el libro de Levítico, y entonces en la fiesta de los panes sin levadura venía una continuidad, y había un día, la fiesta de los panes, ¿verdad? De la Pascua. Entonces el día siguiente se llamaba el gran día de reposo, que era el gran día de reposo al que se refiere la Biblia cuando Jesús estaba para ser crucificado. Cuando a Jesús lo tienen, acuérdense que a Jesús hay que crucificarlo el día de la Pascua, que es conforme al libro de Éxodo, y se establece en el libro de Levítico como una fiesta anual que se celebra todos los años. Correcto. Donde se comía el pan también sin levadura. Entonces a Jesús había que crucificarlo el día de la Pascua, porque ¿quién era Jesús? La Pascua, el cordero que iba a ser sacrificado el día de la Pascua. Correcto. Jesús es la sangre puesta en los linteles el día de la liberación del pueblo de Israel. Eso es lo que representa esa sangre puesta en el lintel, la Pascua. Jesús es esa Pascua que se sacrifica, que se hacía todos los años, que se mataba el cordero y se comía la cena, que era la Pascua. Entonces, el día siguiente era el día de los panes sin levadura, que era el gran día de reposo, no el día de reposo. Pero eso me lleva a una pregunta. Cuando usted habla de la Pascua, el mundo también conoce a la fiesta navideña, le llaman Pascua. Sí, no, claro. Pero celebra el nacimiento. Celebra el nacimiento, ¿verdad? Pero yo leo en Mateo 26 que Jesús dice que faltaban 2 días para celebrar la Pascua. Era ahí donde el Hijo del Hombre tenía que ser entregado. Exactamente. Para ser crucificado. Sí, perfectamente. El día de la Pascua. El día de la Pascua. Entonces, si la tradición le llama Pascua a los tiempos de Navidad, creo que hemos ligado un poco esto, pero es que hay que enseñar todo esto. Sí, también. claro. Si le llama Pascua a los días del nacimiento, la tradición, entonces es imposible que un día de Pascua haya nacido, sino que haya sido crucificado, como usted lo explica. Bueno, lo que pasa es que, bueno, ahorita digo, son tradiciones, perdón, y es un asunto comercial. Pero
si lo vamos a interpretar bíblicamente, correctamente, nosotros sabemos que diciembre no es la Pascua y que diciembre no representa nada en términos espirituales. Absolutamente nada en términos espirituales simboliza la Pascua. Pero el mundo está muy engañado. Bueno, pero muy claro, porque ha sido tradicionalmente de esa manera, porque también la Iglesia Católica ha vendido de que el 25 de diciembre es el nacimiento del niño, que es lo que realmente se celebra, el nacimiento del niño Jesús. Ahora, diría yo, pastor, y José, me lo interrumpa, aquí lo importante es que nació un Salvador. Eso es lo trascendental. Sí. Importante, eso es lo importante. Y que murió y que resucitó el tercer día. Pero, concerniente a lo que celebramos en esta época, hay una confusión concerniente a eso. Entonces, según se puede entender y según se interpreta, hay fecha, porque para la fiesta de la Pascua hay fecha específica. Cuando tú lo lees en el libro de Levítico, te das cuenta que hay fechas específicas. O sea, la fecha era el 14 de Abib, se celebraba la Pascua. Entonces, el día siguiente era los panes sin levadura. Ese es que se refiere de que era el día de reposo, pero ese día de reposo no era el día de reposo el sábado, que era continuamente el sábado. O sea, ahí es la confusión, porque entonces dicen, como dice que al otro día era el gran día de reposo, entiende que era el día de reposo el sábado. Exacto. Lo que pasa es que en la fiesta de la Pascua entonces habían 2 días de reposo. Estaba el día de los panes sin levadura, que era el gran día de reposo, y también estaba entonces el día de reposo que venía el sábado, que es el día normal que estaba establecido, que era el sábado. Es importante que las personas puedan conocer todos estos temas, porque yo a veces me quedo pensando, vivimos como en un mundo de mentiras. Pero lógico, claro que sí. Un mundo que se nos ha enseñado mentiras. Y le digo esto porque la misma escritura enseña que los mentirosos no van a entrar en el reino. Bueno, lo que pasa es que dice un viejo adagio que en el país de los ciegos un tuerto es un rey. Entonces, acuérdate que la Iglesia Católica siempre vendió en aquella época que los únicos que tenían derecho a leer la palabra eran ellos. De hecho, tú sabes que estaba en un idioma que solamente lo entendía el sacerdote. Y la teoría de que no leyera la palabra porque te iba a volver loco y todo eso se vendió en esa época, y entonces la gente no entendía ni leía específicamente la palabra de Dios. Y por eso se vendió muchas tradiciones y se vendieron muchas mentiras y muchos engaños que la gente lo aceptaba como verdad. Pero con el tiempo nosotros nos damos cuenta. Entonces, no es que yo lo diga, es que si Mateo 12:40 dice que Jesús tenía que estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, como estuvo Jonás en el vientre del pez. No puede morir el viernes. Pero fíjese que conforme a lo que usted explica, que la Biblia también lo enseña así, hay una separación del día y la noche. Pero lógico. Al haber la separación, yo lo que me pregunto, ¿de dónde sacaron que el día tiene que terminar a las 12 de la noche? No, porque acuérdate que son épocas, tiempo, organizaciones que se van dando. Eso no es que es un asunto bíblico. Vamos a decir que se ha ido organizando, ¿verdad? Y se organizó luego de que ya yo no tengo realmente la respuesta correcta, ¿verdad? Porque no quiero dar aquí a la gente que te sigue y a la gente que no va a ver una interpretación y que mañana el que me esté escuchando sepa realmente. Pero yo entiendo que más que eso son organizaciones que se vienen dando y se establecen, porque la Biblia en ningún momento definió ese asunto. Habla de día, habla de noche. Y el día le llamó día y a la noche le llamó noche. Sí, porque en la Biblia explica que él separó la luz exactamente de la tiniebla. Entonces yo puedo decirte que habría que hacer una investigación exhaustiva a dónde comenzó eso, dónde se dividió, en qué año, en qué época el calendario al cual nosotros nos manejamos comenzó a trabajar y poder a tu gente que te sigue darle una respuesta correcta acerca de ese tema. Bueno, ya tendría que ser para en otro segmento. En otro espacio. Sí, traerle la respuesta correcta. Exactamente. Pero de hecho, cuando hablamos del calendario gregoriano, sabemos que existió un emperador. Sí, claro. Con ese nombre.
Y cuando usted mencionaba en estos días, pastor, ahorita, perdón, sobre la traducción de la Biblia, por ejemplo, yo conocí en las redes un sacerdote llamado Luis Toro, que él hablaba de que el que empató la Biblia fue por orden de San Damaso I, un papa. Okay. Pero yo me puse a estudiar y me doy cuenta que no fue que le empató, sino que él le dio una orden a otra persona, que no recuerdo bien el nombre ahora mismo, para que tradujera la Biblia del idioma original al latín, que ahí era donde se daba la misa en latín. Eso es lo que tú estabas diciendo. Exacto. Sí. Se daba en latín, la gente no sabía qué era lo que le estaba diciendo y a todos le decían amén. Amén. Al final no conocían el idioma, no lo leían, tenían que creerlo obligado. Pero de hecho le tienen mucho, yo diría que a Martín Lutero se le tiene mucho odio, vamos a decir así, la Iglesia Católica, porque Martín Lutero fue que despertó. Y claro, Martín Lutero jugó un papel fundamental. Sí. Aunque muchos hermanos de la fe cristiana, de la fe evangélica, consideran que no, pero Martín Lutero, cuando tú lees la historia, jugó un papel fundamental para lo que fue el despertar tanto de la Iglesia Católica y de muchas organizaciones. Porque vamos a entender, Martín Lutero nunca dejó de ser católico. Exacto. Martín Lutero, dentro de su institución, encontró alguna falla y la enfrentó, pero al final nunca dejó de ser sacerdote y ser católico. Y enfrentó dentro de su... que hace muchos años los discípulos venían enfrentándolo y hace muchos años los discípulos llegaron mucho a morir por enseñar muchos puntos de eso, que tampoco no es una cuestión nueva. Como tú analizas la tesis que fue que Martín Lutero estableció, algunas de ellas ya los discípulos en algún momento empiezan a hablar de ellas, pero hubieron otro punto que era interno de la Iglesia Católica que también Martín Lutero lo enfrentó juntamente con Calvino, que también jugó un papel fundamental para lo que fue la reforma protestante. Fíjense que hablando de Calvino y Martín Lutero, y que la Iglesia Católica tenía la costumbre de que lo único que tenía la verdad eran ellos, y los que no profesaban la fe católica eran acusados de herejes. No, pero era una dictadura. Eso es, vamos a decir que es una dictadura religiosa, o sea, tú tenías que creer y punto, y si tú no creías, tú eres enemigo de ellos. Incluso mataron muchísima gente. Ah, pero te estoy diciendo, era una dictadura, no era que si tú creías, no. Y si tú hablabas en contra de esas creencias, tú estabas en contra de ellos y te esperaba la muerte, ¿verdad? Y eso lo conocemos y lo que hemos estudiado un poco y conocemos la historia un poquito, nos damos cuenta de cómo era. Bueno, aquí lo importante de todo no es, amado amigo, que Jesús haya muerto un viernes y haya resucitado un domingo, que sabemos que no es así. Usted mismo lo puede investigar. Lo importante es que tenemos un Salvador. Eso es lo fundamental. Lo fundamental de todo esto es lo que despertó y los beneficios de la cruz. Ok. Los beneficios de la cruz son extraordinarios, Misael. Por eso no me canso nunca de estudiar y predicar el evangelio de la cruz, porque fueron tantos elementos que fueron incorporados a la vida del evangelio, a la vida del cristianismo, con la resurrección, con la muerte y la resurrección de Cristo, que es extraordinariamente maravilloso. O sea, todos los elementos que nos otorgó Cristo en ese sacrificio, oye, es maravilloso. Desde la autoridad en el mundo espiritual, desde los privilegios en la vida eterna, desde los privilegios a nivel de la vida social, todo lo maravilloso que produjo lo que es el sacrificio de la cruz, tiene mucho más importancia de qué día murió y qué día resucitó. Esa verdad tan verídica que por años se ha querido ocultar, que se ha querido negar. Ahora, es imposible negar cuando hay fecha, cuando hay época, cuando ha habido reyes con su tiempo, con su época. Es imposible, por enemigo que usted sea de la cruz, usted negar eso. Amén, amén. Porque si usted negar la existencia de Jesús, es negar la existencia de Pilato, es negar la existencia de Herodes,
que es negar la asistencia de los líderes religiosos de aquella época, de los escribas y los fariseos. Es querer negar esa verdad que está en la historia y que puede ser demostrado a través de la historia. O sea, si tú me vas a negar a Jesús, niégame que Pilato no fue parte de la historia. Exacto. Porque ¿quién lo crucificó? ¿Quién le dio la orden de crucificarlo? Entonces, si tú me vas a negar a Jesús, su existencia, su sacrificio, su proceso, niégame la existencia de todo el que jugó un papel fundamental en esa historia. Ciertamente, porque aquí no se ataca a Pilato, que no existe, ni nada. Es que Jesús no existe. Exactamente. Eso es lo que se ataca. Claro. Pero que eso es lo que le conviene a Satanás. Eso es lo que él quiere. Sí, porque él es que, miren, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Exactamente. Entonces, partiendo desde ese punto de vista bíblico, es que Satanás se encarga de poner en la mente del ser humano que Dios no existe. Claro. De hecho, en mi plataforma CAE Enseñanza Cristiana, hay un video que usted lo puede buscar, ¿por qué creer en Dios? Que ahí yo comienzo a hablar de la profecía que Jesús dio, que cuando Jesús habló una respuesta a sus discípulos, que le dijo, que los discípulos le dijeron, mírese, las edificaciones, y él les dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. De repente ellos aparte le preguntan cuándo va a suceder todo esto. Sí, claro. Dame una señal. La señal. Y ellos, al preguntarle eso a Jesús, Jesús le dice, mira que nadie los engañe. O sea que van a venir muchos engañadores. Mira que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Claro. Y se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino. Entonces, yo estudio eso en Mateo 24. Estudié que el libro de Mateo fue escrito entre los años 60 al 90 por ahí. Pero ya la palabra estaba. Lógico. Simplemente Cristo da comienzo a una nueva era. Exacto. En el siglo I, en el año 1. Exacto, ya la palabra estaba. Claro. Entonces, cuando usted analiza todo eso, óigame, escrito entre el 60 al 90, pero tenemos una primera guerra mundial que ya Jesús la hubiera profetizado, que fue en el año 1914. Y tenemos una segunda en el 39, pero se espera una tercera, no sabemos cuándo sucederá. Entonces, ¿por qué creer en Dios? Porque la profecía que dio nuestro Salvador se cumple. Claro. Que haya muerto y resucitado el día que haya sido, no importa, yo diría, sabemos que no murió un viernes, no resucitó un domingo. Eso es lo que ha enseñado la tradición. Sí, claro. No es así, pero aquí lo importante es que tenemos un Salvador. Aquí lo importante es, los beneficios que produce en la vida del hombre que lo recibe ese sacrificio. Eso es así. Usted nunca va a hacer entender a nadie que ha sido cambiado por ese sacrificio de que él no existe. De que él no existe. Así porque es tan verídico en el corazón de la gente que lo hemos recibido que es imposible. Por eso los discípulos entregaron su vida. Así es. Por eso los discípulos murieron de diferente manera, pero por la misma causa. Por eso cuando usted estudia a profundidad la época de la Santa Inquisición, usted da cuenta como los creyentes morían por causa del mismo Jesús, como la gente eran echados a la hoguera, como la gente eran echados a los leones, como la gente eran amarrados en las patas de los caballos, como a las damas embarazadas las subían en un árbol, le abrían el vientre, el niño caía vivo a los leones y ella se moría desangrada, y no negaban el evangelio, no negaban la veracidad de lo que habían recibido a través de la cruz, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es que es tan real cuando eso llega al corazón de la gente que es imposible que usted pueda negarlo. Entonces, fíjese una cosa, esa gente pasando todo ese tipo de trabajo, no negaban a Jesús, le arrancaban las uñas, de todo. Entonces, a veces, hoy en día tenemos como tan sencillo. No, bueno, porque la época han cambiado. Los enemigos hoy tienen otra táctica.
Yo no sé si tú has leído la historia del caballo de Troya. He leído un poquito. Bueno, más o menos eso es lo que se parece. Estas dos naciones estaban en guerra y los atenienses nunca pudieron ingresar a la ciudad de los troyanos. Tuvieron que inventar ese caballo. Sí, ¿por qué? Porque la puerta y los muros, acuérdate que en la antigüedad una ciudad era sólida por el nivel de su puerta y el nivel de su muro. Por eso Jericó era imposible en términos humanos poseerla, porque se dice que sus muros eran tan anchos que podía correr por encima de su muro unos carros de su época, y eso lo hacía fuerte. ¿Qué hacía a los troyanos fuertes? A los troyanos lo hacía fuerte sus muros, su puerta. Y los atenienses, con ese interés de poseerlo, de derribarlo, y luchando por tiempo y tiempo de querer ingresar a su... No podían, se invitaron al caballo de Troya. Y gran error entrar ese caballo de Troya para... Entonces, eso ha pasado con la iglesia en nuestros días. Se dieron cuenta que matando, metiendo preso, no pudieron detenerla. No han parado un caballo de Troya y los enemigos se han metido dentro de la iglesia. Qué terrible. Y entonces eso ha provocado esta vida tan ligera. Este evangelio, vamos a utilizar un término de nuestra era, de nuestro siglo, tan light, que nosotros encontramos hoy. Y estos cristianos que lo pueden vivir tan suaves, porque no es porque nuestro enemigo han cedido, Misael, es que no han metido un caballo de Troya. Y entonces los enemigos están dentro de la iglesia y están trabajando y han trabajado sutilmente y han provocado esa frialdad, ese letargo espiritual, esa dejadez, esa forma tan liberal de muchos hijos de Dios servirle al Señor. Y a lo mejor ya creemos que el enemigo no se ha ido. No, o sea, que hay otra forma, hay otra estrategia de trabajo para provocar su objetivo. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, cuando no ha sido por un nivel de liberalismo en extremo, que han vuelto el liberalismo un libertinaje, ha sido un nivel de doctrinas humanas que han cerrado la puerta a que muchos entren al evangelio. Esto es terrible. Y a un nivel y a otro, eso ha hecho daño a lo que es la fe. Sí, pastor, porque a veces a uno le enseñan ciertas cosas en doctrina, pero cuando usted ve la Biblia, usted se da cuenta que están divorciados de lo que dice la Escritura. Claro. Entonces yo no entiendo. Por eso, por ejemplo, cuando usted ve a Tito, capítulo 2, Pablo hablándole a Tito de que guarde la sana doctrina, tú te das cuenta de a qué nivel Pablo le habla a Tito. Entonces, Misael, el evangelio es un nivel de libertinaje, es malo, pero el evangelio ha permitido también que se establezcan reglas humanas como doctrina, y también eso está mal, porque Apocalipsis habla que si tú le quitas a la palabra es malo, pero si tú le pones también a la palabra, Apocalipsis también habla de que también es malo. Exacto. Es el nivel de tener el conocimiento de lo que la palabra de Dios enfoca realmente. Entonces, lamentablemente en una congregación te pueden durar 45 minutos dirigiéndote un devocional y la gente brinca, habla en lengua, salta, pero cuando tú le estableces en términos de un estudio y tiene una hora, la gente se te duerme. Fácilmente. Porque el nivel de enseñanza en la iglesia se han cambiado. Se ha cambiado por los brincos y por los saltos. Entonces, por eso es el nivel de desconocimiento tan profundo en las congregaciones, porque hemos cambiado eso. Y a esos brincos se le llama avivamiento. Bueno, a esos brincos se le llama mover del espíritu, se le llama manifestación del espíritu, que no vamos a cuestionarlo. Pero yo lo que sé que lo que consolida una iglesia es la enseñanza. Así es. Yo lo que sé que lo que le da estabilidad y madurez a una iglesia es la enseñanza.
Los coros te pueden fortalecer en un momento específico, pero en los momentos de aflicción y en los momentos de guerra, quien te sostiene la palabra. Así es. Porque tú puedes ver a la gente danzándote hoy en la iglesia y mañana se te descarga, porque no tiene fundamento a nivel de las estructuras básicas de la palabra de Dios. Entonces, nosotros los pastores tenemos que tener pero un gran cuidado con eso. Entonces es necesario que la gente Antes que tú sigas, pero, y de que te interrumpa, hacer un aclarante, cuidar sin parar ese mover tan maravilloso que ha expandido siempre la iglesia, que es el mover del Espíritu. Eso es así. O sea, tener una visión tan clara entre espíritu, emoción, Dios, carne, manifestación espiritual, manifestación emocional en una congregación. Hay una gente que con una manifestación emocional te duran 2 horas y no es Dios. Entonces, no tiene que tener la visión específica para decir, no, espérate, aguántate, porque todo tiene que tener un manejo y tiene que tener un control. Porque no quiero que la gente que nos vaya piense que estamos en contra del mover del Espíritu. No, jamás. Queremos que entendamos que sí, que eso es lo que es el timón de la iglesia y lo que ha llevado a la iglesia hasta aquí. Pero que en nuestra época, en nuestros días, se ha cambiado. Más el brinco, esa misma gente que brinca no van a escuela bíblica, esa gente que brinca no van a los estudios, esa gente que hablan lengua no quieren saber de capacitarse ni de prepararse, pero se paran en el altar a hablar muchas cosas que no tienen sentido en términos reales de la palabra. Lo que pasa es que ellos piensan que ese brinqueo ya es todo. Bueno. Entonces el pastor tiene que estar preparado para hacerle entender que no es así. Exacto. En nuestro día. Pues nada, pastor, nada, hasta aquí esta enseñanza. Esperemos que le haya sido de mucha bendición para usted. Le pedimos que la comparta. Y nada, queremos dejar que el pastor le dé sus redes sociales, que lo sigan. Bueno, nosotros estamos en Facebook específicamente, la única plataforma que estamos utilizando en este momento, Fernelis Uribe. Ahí subimos algunos cortes de predicación. No le voy a decir que estamos constantemente trabajando eso por causa del tiempo, pero ahí puede encontrar algunos cortes de algunas prédicas que en algunos momentos utilizamos. Estamos pastoreando aquí la iglesia de la Puerta Estrecha, aquí en el distrito municipal de Doña Ana. Para mí ha sido más que un placer poder compartir con tu gente en tu plataforma esta enseñanza que espero que haya sido de bendición para su vida. Nada, y observen reverencia y santidad a Jehová con el símbolo de la paloma que representa el Espíritu Santo. O sea que aquí se está hablando de la santidad, de la sana doctrina, de acuerdo a lo que dice la palabra. De acuerdo a lo que dice la palabra. Así es. Nada, usted me puede seguir en mi plataforma de TikTok con Misael RD07. Estamos en Facebook también como Misael RD y ya usted conoce este canal, Enseñanza Cristiana. Así que Dios le bendiga y que le haya sido de bendición. Pedimos que lo comparte, que usted se suscriba y deje su comentario, que estaremos leyendo su comentario. Dios le bendiga.